Hoy día 13 de junio del 24 me he ido a hacer pádel a la playa del Saler. Eh, Había una tonalidad muy bonita en el agua, ya que la franja separada de la costa aparecía de un color azul intenso. Eh, Me he metido con la tabla y a la que he llegado a la altura de unos arrecifes que hay allí a unos 5 o 7 metros de profundidad, mi sorpresa ha sido que se distinguía perfectamente lo que era roca de lo que era arena. Esto solo ocurre durante el verano, en los meses de junio y julio. El resto del año el agua aquí en Valencia, en el Golfo, suele estar muy turbia. Y para encontrar aguas más claras hay que irse a partir de Javea. Hoy es 14 de junio del 24 y me meto al agua después de muchos días, varios años que no me metía, tras la pandemia y demás. Ayer el agua estaba buena, había venido una corriente de norte a sur y se había llevado toda el agua esta turbia. Pero por la tarde se metió el viento de Garbí y no sé si todavía estará limpia o habrá invadido el agua turbia de nuevo. De camino hacia el arrecife están las boyas de delimitación de la zona de baño, por seguridad, frente a embarcaciones, y llevan puestas 2 semanas. Y así todo, pues ya se ha fijado vida en ellas. Eh, la visibilidad, pues ya se puede apreciar un par de metros aceptable, pero no es el agua que había ayer. Como es habitual en esta costa, no hay corriente. De hecho, se me ha caído el fusil, se me ha descolgado y he ido a parar al fondo justo donde he marcado con la boya. Los ripples aquí son de poca altura. Según las leyes de Murphy, si algo puede ir mal, irá mal. De manera que en el mar, por experiencia, todo viene asegurado. Y si algo no está en condiciones, eliminarlo. Este mosquetón, el pestillo de seguridad estaba flojo, roto y se cumplió la ley de Murphy. De hecho, se salió la cuerdecita para colgar lo que lleva el fusil en la culata y acabó en el fondo. Sigo hacia el arrecife y de camino me encuentro a unos pescadores de bajura que están subiendo la sarsia y sube limpia. Ni un puto pescado. Ya están aquí y Llego al borde del arrecife, la parte de tierra, y como me temía, el agua pues no está pescable. Una visibilidad mala. Comparando con ayer, que desde arriba de la tabla veía el fondo, a hoy no hay color. Bueno, sí que hay color marrón.
aunque desconfío del resultado, pero me alejo de la costa, sigo hacia por encima del arrecife hasta donde termina, que habrán unos 8 o 9 metros de profundidad, pero nada, el agua sigue tapada y no vale la pena insistir. Así es que me salgo. Nada. Nada. Coge tus juguetes y a casa. Se acabó por hoy. Nada. Acqua di merda. Molta merda. Molta.